Shalom, Masejet Shkalim, la página Yutet Amud Bet. Estamos en la segunda línea, al principio de la Gemara. Vimos en la Mishnah que plata que fue encontrada en Har HaBayit es Julin. Dice la Gemara sobre eso, Lo tzorka de lo be'Har HaBayit Kodesh. Dice la Gemara que aparentemente la plata encontrada en Har HaBayit tiene que ser Kodesh, porque la mayoría de plata que hay en Har HaBayit es la plata que está en la Lishka, que es Kodesh. Por lo tanto, debería ser que si asumimos que esa plata viene en la mayoría, al Pi Rov, entonces tendría que ser Kodesh. Dice la Gemara, Rabbi Chia Beshem Rabbi Yochanan Chazaka, she'en hakohen motzi min halishka ma'ot ad she'u mechalelan ala behema. Dice la Gemara que hay una Chazaka, que es decir, hay un comportamiento que asumimos por seguro que es así siempre, que los Kohanim no sacan plata de la Lishka antes de estar seguros que cuando lo sacan inmediatamente se vuelve Julín, quiere decir el vendedor de las Behemot para los Korbanot se para allá y sacan la plata e inmediatamente se la dan a él para el pago a los Behemot. Por lo tanto, inmediatamente la plata se vuelve Julín. Entonces, por eso decimos que la plata encontrada en Har HaBayit es Julín. Y sigue la Gemara a lo que vimos en la Mishnah Basar Shenimtza Julei. Dijimos que si se encontró carne de korbanot en la azara, entonces vimos que a veces consideramos que es olot y a veces consideramos que es otro korban. Dijimos que de todos modos no se pueden comer porque hubo esejadá, se distrajeron de cuidarlo y de pronto se encontró. Entonces, como no estaba cuidado durante un tiempo, no se pueden comer, pero no se queman inmediatamente, sino se espera hasta el próximo día que seguro pasó una noche, que se espera hasta el tiempo que seguro pasó la noche que el corbán se volvió prohibido, y entonces solamente se quema. Dice la Gemara, Rabbi Leizer Beshem Rabbi Yoshaya, Esia Da'at, quiere decir cuando se distrajeron de cuidar un corbán, Ta'un Ibur Tzura, eso exige, aunque el corbán ya no se puede comer porque se distrajeron de él y no lo cuidaron en un momento, de todos modos no se quema inmediatamente, sino hay que esperar hasta que pase el tiempo que ya no es, que ya seguro no es kasher, que tiene un psul por el tiempo, entonces solamente se quema. Dice la Gemara, Rabbi Yoshaya, Matnita Amaga Ken. La Mishnah de nosotros dice así, que está escrito en la Mishnah, Teubar tzurato veyetze beit hasrefa. Con respecto a las korbanot que de pronto se encontraron, dijimos que primero Teubar tzurato, que si se espera hasta que pase el tiempo que seguro es pasul, y solo después se sale y se quema. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi veyeot. Dice Rabbi Yossi, ¿acaso es correcto aprender eso de la Mishnah de nosotros? Dice Rabbi Yossi, no, la Mishnah de nosotros la explicación es diferente. Le ochlo en atiachol shema nitkalkel tzurato. Dice Rabbi Yossi que puede ser que la razón que no se puede comer no es porque se distrajeron. Puede ser que en la azara no existe el término de distraerse del corbán. Siempre es considerado que está conservado y guardado mientras esté en la azara. Por lo tanto, no hay el psul de esejadat, que se distrajeron de cuidarlo. Sino, ¿por qué es que no se puede comer? Porque cuando se encuentra una carne de pronto, puede ser que estaba cuidada, no tenemos el temor que tal vez se pasó una impureza, etc. Pero puede ser que esta carne quedó del día anterior. Entonces puede ser que esta carne ya no se puede comer, este corbán no se puede comer porque pasó la noche. Por otro lado, no sabes, tal vez si es un corbán de este día y se puede comer. Le funken tzarich meimar teubar tzurato veyetze lebeit hasrefa. Y por esa duda es que hay que esperar hasta el próximo día antes de quemarlo. Quiere decir, no hay ese hadat, no hay distraerse de cuidarlo mientras está en la azara, es considerado que está cuidado. Pero por otro lado, por un lado puede ser que es un corbán de hoy y se puede comer y no se puede quemar ahora. Por otro lado puede ser que es un corbán de ayer o de antes de ayer, y ya pasó el tiempo de poder comerlo. Entonces hay que quemarlo. Entonces no se puede comer. Entonces estamos en una situación intermediante. Por un lado no se puede comer, y en esa situación hay que quemarlo, pero no puedes comerlo ahora. No se puede quemar en ese momento porque tal vez pertenece a ese día. Entonces hay que esperar al día siguiente, y no tenemos de la Mishnah un apoyo a lo que dijo Rabbi Yoshaya, que cuando una persona se distrae, eso hace un psul, pero tal que todavía hay que esperar un día más. De la Mishnah de nosotros no hay apoyo, así dice Rabbi Yossi. Sigue la Gemara
con lo que vimos en la Mishnah, Nimtza Bagvulin Hulei, dijimos que si se encontró carne en el resto de Eretz Israel, si son Eivarim, que si pedazos grandes son Nevelot, entonces eso quiere decir que eso es una carne de Nevelá y no se puede comer. Y si son pedazos pequeños, Mutarot, sí se pueden comer. Dice la Gemara, Rabbi Crispa, Beshem Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Evarim Nevelot, Lokin Aleen Meshum Nevelá. Dice Rabbi Crispa, cuando dijimos que partes grandes quiere decir que eso es Nevelá, no estamos diciendo solamente que es Nevelá con respecto a que no se puede comer porque tal vez no es kasher, sino lo estamos diciendo como algo seguro. Es seguro que es Nevelá, por lo tanto, si alguien come de eso, él recibe malkot como alguien que come algo que sabemos 100% que no es kasher. Entonces aquí también no es kasher 100% y hay malkot. Dice la Gemara, Matnita Amaraken, también de la Mishnah nosotros vamos a aprender así, porque está escrito Evarim Nevelot Vejatijot Mutarot. Están escritos juntos. La parte de la carne que dijimos que es Nevelá y lo que dijimos que es permitido, que es Mutarot, están escritos juntos enseguida. Entonces, Jatijot Mutarot, lo mamash, ¿acaso cuando está escrito que esa carne es kasher, que es mutar, se puede? ¿Qué está diciendo que se puede comer? Es así, como estamos diciendo que lo que está escrito, que mutarot es completamente, no es solamente es considerado kasher, sino es permitido, se puede comer. Entonces, así lo mismo, lo que está escrito, Evarim Nevelot, quiere decir que es de verdad Nevelot, así como escrito, Jatijot Mutarot, igual a eso, Evarim Nevelot, lo que está escrito que los Evarim es Nevelot, Lokin Alem Mishum Nevelá, no es como una duda, sino seguro y hay malkot. Así que la cámara trae otra alajá en nombre de Rabbi Crispa. Rabbi Crispa, Beshem Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dice, Imayum Machrozot Mutarot. Dice, si estos pedazos de carne grande, los Evarim Nevelot que dijimos, no se encontró uno o dos, cada uno por sí mismo, sino se encontró Machrozot, es decir, que hay un hilo que está uniéndolos a todos. En ese caso, al revés, ya no es Nevelot, sino Mutarot, se pueden comer, porque la gente no se esfuerza en ponerlo en un hilo junto, en amarrarlo junto, sino es porque sea carne kasher. Entonces eso también nos enseña que es carne kasher y se puede comer. Trae la Gemara una braita. Teisha chanuyot mochot basar neveila va'achat mocheret basar shchuta. Un lugar donde la situación es que hay 9 tiendas que están vendiendo carne nevela, que no es kasher, y hay una tienda que vende carne que sí es kasher, basar shchuta, nitchalfulo hoshesh. Una persona fue y compró de una de las tiendas y después no se recuerda de dónde compró. Si compró de donde es la tienda que era kasher o una de las 9 que no es kasher, la halajá es hoshesh, quiere decir tiene duda, quiere decir que es safek. ¿Por qué? Que si no asumimos es seguro de las 9 almacenes, aunque son la mayoría, porque tenemos una regla que es kol kavua kemechza al mechza dami. Todo situación donde la duda nació en un lugar fijo, de cosas fijas, entonces, aunque haya una mayoría, es considerado como si fuera mitad y mitad, como si hubieran 5 almacenes de kasher y 5 almacenes de nevela. Kol kavua, todo lo que es fijo, que mechza al mechza dami, es como si fuera mitad y mitad. Entonces, aunque hay 9 y 1, lo vemos como si fueran 5 y 5, y entonces es una duda, es un safek, queda en safek. Ahora, de safek, si es safek, como es un safek de oraita, obviamente no se puede comer. Sí que la braita dice, vela nimtzet, pero si no fue que él compró la carne en un almacén y después se olvidó en dónde lo compró, sino encontró un pedazo de carne, oljín ajargob. En este caso ya no es algo que nació la duda en el lugar donde es fijo, sino nació ya lo que se llama prisha, ya salió de ese lugar y yo lo encuentro en la ciudad. Entonces hay duda de dónde salió. En ese caso se va según la mayoría y eso es considerado carne de nevela. Se va según la mayoría. Sigue la braita. Teisha hanuyot mochot basar shchuta ve'achat mocheret basar nevela. Ahora al revés. 9 almacenes que venden carne kasher y una que vende carne
que es nevela, que no es kasher. Nitjalfulo Hoshesh, otra vez, si él compró carne de un almacén y después no se recuerda dónde compró, entonces, aunque aquí hay 9, la mayoría son kasher, de todos modos, kol kavua, que mechza al mechza, lo vemos como si fueran 5 y 5 y hay duda, entonces no se puede comer. Vela nimtzet, y si es carne que se encontró, no que se compró de los almacenes y entonces se le olvidó dónde, sino se encontró en la ciudad, olgina hagov, se va según la mayoría, entonces esa carne es kasher. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Hanimtza beyad nochri que nimtza beplatia. Dice Rabbi Yohanan, si nosotros encontramos la carne en las manos de un nochri, aunque sabemos que él fue y las compró de uno de los almacenes, de todos modos, ¿dónde está la duda? En la mano de él es como si se encontró en la plata, que es decir, en el Reshut Rabim, en la mitad de la ciudad. Entonces es como algo que se encontró y no como algo que la duda es del que los compró de los almacenes. Y entonces se va según la mayoría. Cuenta la Gemara un hecho, Rabbi Leizer bei Rabbi Hagai ave mismach le Rabbi Mani. Rabbi Leizer, hay quien explica que él está apoyado sobre Rabbi Mani cuando caminaban, y hay quien explica al revés, que Rabbi Mani estaba apoyado sobre él. De todos modos, Hama lehad aromai, él vio, Rabbi Leizer vio a un aramai, a un ojri, Mikta min susie, que él corta un pedazo de carne de su caballo, umapik le baga, y él saca ese pedazo de carne a venderlo en el mercado. Amarle, entonces le dijo Rabbi Leizer a Rabbi Mone, Hada y de Amar Rabbi Yohanan, animtzea biad nochri, que nimtzea beplatia. Él dijo, eso no es el caso que dijo Rabbi Yohanan, que el que encuentra la carne en la mano del nochri, entonces es como si la encontró en el Reshut Rabim, en el dominio público, y vemos que los nochrim a veces cortan un pedazo de la carne de ellos, que obviamente no es kasher, y van a venderla. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo que está en la mano del nochri es kasher? Dice la Gemara, Amarlei, Ken Amar Rabbi Yossi, Rebi, así dijo Rabbi Yossi, en nombre, para explicar a Rabbi Yohanan, Vehen Sherau Oto Yotze Mimakulin Shel Israel. Todo lo que dijimos, que la carne es permitida cuando se encuentra en las manos del nochri, es cuando se sabe que él sacó esa carne de donde hacen la shchita los Israel. En ese caso es que dijo Rabbi Yohanan que la carne es permitida y no en todos los casos. Sigue la Gemara y trae otro hecho. Had Barnash Betziporin, una persona en Tziporin, Azil Bay Mizbun Kupad Min Tavja. Él fue donde un carnicero, un shochet, a comprar de la carne de él, Velo Yehavlei, y él no quiso venderle. Ellos dos no estaban en buenas relaciones y él no quería venderle de su carne. Amarlei Lehad Romai, le dijo a un nochri, Ve'aitilei, le dijo a un nochri, ve y compra del carne para mí. Entonces él fue, el Romaí fue y le compró, y le trajo al primero, le trajo la carne que él compró donde el shochet. Amar, entonces él fue donde el shochet de vuelta y le dijo a Amar, Eloi nasvit al coge, ¿acaso no logré comprar carne de ti sin que tú quieras? Amarle y le dijo el vendedor, Velav basar de nevelai habitlei, ¿acaso yo no le vendí a él carne que no es kasher? ¿Tú crees que lograste comprar carne de mía? No, cuando llegó un nochri yo le vendí a él carne que no es kasher. Entonces, la carne que tú tienes en tus manos no es kasher y no puedes comerla. Dice la Gemara, Rabbi Irmia, Beshem Rabbi Hanina, Maase ba lifnei Rabbi. Ese caso se lo vinieron y preguntaron a Rabbi si la carne es kasher o no. Ve'amar lo kula minei meisar makulin de tziporin. Él dijo, ese shochet no tiene la fuerza, la credibilidad para causar una prohibición en Tzipor. Y la costumbre era que si ocurría que hay una carne, si ocurría que hicieron shchita y hay una carne que no es kasher, entonces eso se anunciaba. Y ese día no se anunció nada, que decir, todo era kasher. Y ahora de pronto el shochet dice que él tenía carne que es nevela. Entonces dice Rabbi, él no tiene neemanut, no le creemos lo que está diciendo, y esa carne sigue siendo kasher. Sigue la Gemara y cuenta Rav Nahat Letaman, cuando Rav fue de Eretz Israel a Babel, Hamtun Mekilin, él vio que en Babel ellos no eran estrictos con respecto a una carne que se
desapareció, que decir, desapareció de los ojos, que decir, un momento que no fue cuidada, que no se sabía dónde está exactamente, y de todos modos ellos no lo prohibían, vejamar alejen, y sí se los prohibió. Y cuenta la Gemara, Had Barnash, una persona, Azil, Bai Meshizka Askuftei Begona Aga, él fue y quería lavar un pedazo de carne en el río, Veinisheta, y a él se le olvidó, se le cayó al río, Veazile, y al principio él se fue, eso se cayó al río, él se fue, Hazar, y después él volvió al río y encontró el pedazo de carne, Bai Misvina, y quería cogerlo para él de vuelta. Amarle Rav, le dijo Rav, Asur leja, ya esa carne es prohibida de comer, de Naamar, que yo digo, Hahi Shataf Naaga, ese pedazo de carne que a ti se te cayó al río, el río ya se lo llevó. Entonces, ¿qué es ese pedazo que acabas de encontrar? Ve'aitei joirei de nevela techtoi, y trajo otro pedazo de carne que no es kasher en vez de ese pedazo de carne, que es el pedazo de carne que acabas de encontrar. Nosotros tenemos el temor que no es el que se te perdió, el que dejaste aquí, sino otro, entonces ya no se puede comer. Otro hecho trae la Gemara, Had Barnash Ave Me'alech Beshuka, una persona estaba en el mercado, Tain Kupad, con un pedazo de carne, Ata Daita Vejataftei Minei, vino un pájaro llamado Daita y se lo cogió ese pedazo de carne, pero después Betlaktei, y después, más adelante, lo volvió a tirar. Entonces, Hazar Bai Misvina, entonces esa persona quiso ir y coger el pedazo de carne de vuelta. Amarle Rav, le dijo Rav, Asur leja, no, ya es prohibido que cojas ese pedazo de carne. De Naamar, Besar de Nevela, Havet Taina Vetlakte, que tenemos el temor que si puede ser que ese daita, ese pájaro, ya tenía un pedazo de carne de nevela que no es kasher, y ese es el pedazo de carne que ella tiró, y aquel pedazo de carne que te arrancó, que te cogió a ti, ese ella lo cogió y se lo comió. Por lo tanto, con un momento que no viste el pedazo de carne tuyo, puede ser que se cambió, y el que encontraste ahora, el que ella tiró ahora, es prohibido y no puedes comer de él. Sigue la Gemara y cuenta, Ginai Shataf Zikin, el río llamado Ginai, vino y cogió con él cantimplaros de cuero, que había en ellos vino, y más tarde se encontraron. La pregunta es si son los mismos que él había cogido al principio, que se llevaron, o son diferentes. Dice la Gemara, Ata uvda kumei Rabbi Yitzhak bar Elazar. Vino la pregunta frente a Rabbi Yitzhak bar Elazar, así esos cantimploras de vino, de cuero con vino, son kasher o no. Ve'amar yechkemun shfaya kitrehon. Él dijo que aquellos shfaya son los que llenan el vino en los cantimplores, que ellos miren si como está amarrado, como está cerrado, es la forma que ellos cierran esos cantimplores, y si ven que es la forma que ellos lo cierran, entonces sí se pueden tomar, y asumimos que son los mismos. Otro caso, Nekunika ishtekach beknishta de Bulei. Encontraron como jarras de vino en la sinagoga de Bulei, en el lugar llamado Bulei, y Ata uvdei kume Rabbi Irmia, y fue una pregunta de Rabbi Irmia si se pueden tomar. Amar itchakmun skurayu abidethon, les dijo que los skurayu, que vean los skurayu son los que señalan las jarras, los barriles de vino, ellos los señalan con cicra, con un color. Entonces, que ellos vean si esa es la señal que ellos hacen, abidethon, lo que ellos hacen, y si ven que es lo que ellos hacen, entonces se puede tomar y es yain kasher. Y hasta aquí usted, Tamud B.